Muy buen día, mis hermanos. Gracia y paz a todos. Hemos estado tratando la carta de Apocalipsis y hemos analizado hasta este momento el primer capítulo del versículo 1 hasta el versículo 8. Y algo que les compartía en las veces que hemos podido estudiar esta carta es que esta sección hace parte de lo que podríamos llamar el prólogo del libro. Y un prólogo es aquellas cosas de las que va a tratar precisamente el libro. Es una especie de introducción, llamémoslo así. Y ahí pudimos ver, por ejemplo, que en el capítulo 1 y en el resto de los capítulos, la forma en la que el Señor se va a comunicar con nosotros es a través de una revelación llena de símbolos y referencias del Antiguo Testamento. Es decir, que muchas cosas de las que, por ejemplo, acabamos de leer y que vamos a seguir leyendo en el libro, tienen un significado más allá de lo que representa. Y ese significado tiene que ver con la iglesia, con la aflicción de la iglesia, con la persecución, pero también con la perseverancia, la fidelidad y la recompensa que al final en su vida de iglesia, la iglesia y cada uno de sus miembros va a tener. También vimos que el propósito de esta carta es escribirla especialmente a 7 iglesias que se encontraban allí en Asia Menor, en lo que actualmente conocemos como Turquía, pero que ese número 7 ya nos empieza a dar un indicio de cómo va a ser el libro, y es que ese 7 representa la plenitud y la perfección, por lo que estas 7 iglesias representan a toda la iglesia en su conjunto, en todas las épocas y en todos los tiempos. Así que cuando estudiamos Apocalipsis, tenemos que leerlo también pensando como iglesia local en qué nos está diciendo Dios a nosotros también. Y eso es lo que encontramos allí. Y al final de este prólogo encontramos también de dónde proviene esta revelación, de dónde proviene este mensaje. Y proviene del trono del Padre Celestial, proviene del Espíritu Santo. Pero especialmente el verso 5 nos dice que proviene de Jesucristo, el testigo fiel. Y si ustedes pueden observar, viene desde dentro del tabernáculo del lugar santísimo, sale hasta el lugar santo donde la menorá o el candelabro representa también el Espíritu, y llega a las puertas del templo y llega allí hasta el altar de bronce donde se hacía el sacrificio, donde Cristo hizo el sacrificio por nosotros, pero ahora sale del atrio y se va a comunicar con las iglesias o con el campamento que está fuera del templo, el cual somos nosotros. Y ese es el orden que nosotros encontramos allí. Pero del versículo 9 hasta el versículo número 20, entonces ya vamos a hablar del contenido que va hasta el capítulo número 22 de la carta. Es decir, que aquí ya nos vamos a adentrar en el mensaje, en el contexto del mensaje, en lo que Dios nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir en esta porción particular, hermanos, es que el caminar cristiano no está ajeno al sufrimiento y a las pruebas. ¿O quién de nosotros, hermanos, pudiera decir: la vida cristiana es sencilla, la vida cristiana es chévere, es fácil? Porque aunque hay gozo y aunque hay una satisfacción y una paz que sobrepasa todo entendimiento, día a día hay luchas, día a día hay cuestiones que queremos resolver, obstáculos, pero especialmente el libro nos enseña que día a día hay persecuciones, hay señalamiento, hay aborrecimiento, pero que no debemos olvidar que hay un Rey que está por nosotros y sobre nosotros y para nosotros, que nos cuida, que nos guía y que nos alienta. Desde los días entonces de los apóstoles hasta el día de hoy, la iglesia ha enfrentado oposición, tentación, persecución, desánimo, ataques por doquier. Y el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, experimentaba precisamente esto que estoy diciendo, estaba experimentando estas realidades cuando recibe esta revelación del Señor Jesucristo. Y exiliado por la causa del Señor, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, apartado de la comunión visible con los hermanos, recibe una visión gloriosa destinada no solamente a él, sino a fortalecer a las iglesias que entraban y enfrentaban aflicciones semejantes. Y si ustedes tienen la Biblia Reina Valera,
van a ver que en el versículo 9 hay un título que dice una visión del Hijo del Hombre y que termina precisamente en el capítulo 1. Pero el mensaje de Apocalipsis 1, mis hermanos, nos va a recordar que Cristo está en medio de su iglesia. No solamente la visión, sino la visión nos va a enseñar que Cristo está allí, que Él conoce sus obras, que Él observa sus sufrimientos, que Él sostiene a sus siervos, que Él muestra gloria majestuosa para erradicar el temor. Así que hoy en esta porción vamos a meditar algunos aspectos, pero hoy he querido titular este sermón como aparece allí: Cristo en medio de su iglesia, aliento en las dificultades, porque eso es lo que encontramos desde el versículo 9 hasta el versículo número 20, y lo encontramos bajo tres aspectos que vamos a considerar. Primero, las dificultades que reclaman su presencia alentadora. Segundo, la visión que revela su presencia alentadora. Y tercero, los temores que se disipan por su presencia alentadora. Así que consideremos en primer lugar las dificultades que demandan su presencia alentadora. Y es que lo que encontramos en el versículo 9, si van conmigo allí, es el sufrimiento de un apóstol, de un siervo del Señor. Y leamos, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, que lo primero que encontramos aquí es que la razón por la cual Juan, el apóstol Juan, se encuentra en una isla llamada Patmos es por su fidelidad a Cristo y por predicar su palabra. Ahora, la isla Patmos no era una isla para vacacionar o no era una isla para ir a visitar, sino era una isla que el Imperio Romano había designado allí para desterrar a todo aquel que fuera enemigo del imperio. Y en el caso de Juan, lo que nosotros encontramos en la historia es que parece haber sido condenado a morir en una olla grande de aceite hirviendo. Sin embargo, Juan, parece ser la historia, dice eso, sobrevive, y al haber sobrevivido, entonces ya no es sentenciado otra vez a una muerte de esa índole, sino es desterrado a un lugar particular a donde se desterraban los presos políticos o aquellos que eran enemigos del imperio, y es a esta isla llamada Patmos. Esta isla existe hasta el día de hoy. Creo que su población es como de 1,000 habitantes, más o menos, al día de hoy. Pero en ese tiempo era una isla que solamente se utilizaba para eso y en la que se encontraba solamente a los soldados romanos. Y parece ser que Juan en ese momento se encontraba allí y no había ningún otro hermano con el que él compartiera, sino solamente estaba aislado totalmente de todo lo que estaba alrededor. Y por eso él nos dice ahí en el versículo 9 que él estaba en esta isla y que la razón por la que estaba en esta isla era por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, que por ser cristiano, por predicar la palabra, por servir al Señor, es que estaba desterrado en esta isla. Así que el gobierno romano, el imperio romano, lo persigue por su testimonio. Y eso nos ayuda a ver un poco de este contexto que estoy tratando de poner, de las dificultades que van a demandar que haya un aliento, porque podemos preguntarnos por qué necesitamos el aliento en medio de las dificultades, y es precisamente porque hay dificultades. Porque la vida cristiana está llena de tribulaciones y de aflicción. Y es que si ustedes notan conmigo el versículo número 9, no solamente dice que Él estaba allí, sino miren cómo se presenta. Él no se presenta como el apóstol, sino dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Eso qué quiere decir? Que los hermanos a los cuales les va a enviar esta carta, que tienen que ver con estas 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, también estaban en dificultades, también estaban siendo perseguidos, o como dice Juan, estaban en tribulación. Y eso nos lleva entonces a entender que Juan se presenta de esa manera, colocándose al mismo nivel que sus hermanos en la fe y afirmando que comparte con ellos una misma condición.
por lo que no solamente el apóstol Juan sufre, sino que los cristianos de esa época, del siglo I, también estaban sufriendo. ¿Y por qué estaban sufriendo? ¿Y a manos de quién estaban sufriendo? Del Imperio Romano y de todos aquellos que no eran cristianos. Porque cuando nos adentremos al capítulo 2 y al resto de la carta de Apocalipsis, vamos a ver que, por ejemplo, uno de los principales perseguidores de la iglesia son los judíos, que otro de esos perseguidores es el Imperio Romano, pero siempre es interesante que el pueblo que se supone es el pueblo de Dios, los judíos, terminan persiguiendo al pueblo de Dios, que son los cristianos. Entonces, Juan se presenta de esa manera para darnos a entender que toda la iglesia va a vivir persecución. Y es que el mundo no acepta la adoración exclusiva al Dios verdadero. Y eso es lo que pasaba en ese momento. Porque la razón por la que había persecución es porque los cristianos se negaban a reconocer que César era el Señor, que el emperador era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decían solamente Cristo es Señor. Y solamente el hecho de decir cosas como esas hacían entonces que fueran perseguidos, que fueran señalados, que vivieran consecuencias precisamente por eso. Y el mundo entonces no acepta la adoración, pero los romanos no solamente tenían a César como si fuera un dios, sino tenían a diferentes dioses. Y todos los dioses que ellos tenían los habían recogido de los diferentes dioses griegos, de los dioses de otras culturas, y los llamaban de otra manera. Por ejemplo, ellos llamaban a sus dioses Júpiter o Neptuno, y son los nombres que les dieron, por ejemplo, a Pablo cuando fue a predicarles, y cuando decían, este es como Júpiter o como Hermes, el dios de los mensajes, el dios mensajero. Y ellos querían entonces que cada cristiano aceptara a su Dios cristiano, pero que aceptara también a los otros dioses. Y esto avanza a tal punto que más o menos por allá en el siglo III, siglo IV, cuando Roma va a caer, cuando Roma está en decadencia, ¿a quién le echan la culpa? A los cristianos por haber forzado y presionado al Imperio Romano a dejar de adorar sus dioses, por estarle predicando a los bárbaros y por estar predicando ese verdadero Dios a Roma. Y por eso es que Agustín escribe el libro La ciudad de Dios, para dar a entender lo que realmente el cristiano piensa en relación a esto. Así que el mundo no acepta la adoración exclusiva al Dios verdadero. Pero piense, ¿cuáles son los dioses en la actualidad a los que se enfrentan los cristianos? Porque es fácil decir que hoy no adoramos a Neptuno, que hoy no nos postramos ante Zeus, que no hacemos sacrificios de carne ante Artemisa o cualquiera de estos dioses. Pero es que los dioses que nosotros enfrentamos son diferentes. Son el Dios del materialismo, son el Dios de la inmoralidad, el Dios del orgullo, el Dios del autogobierno, el Dios de la falsa teología. Piensen por un momento en eso y piensen si no nos hemos postrado tal vez delante de esos falsos dioses. El Dios del materialismo, en donde solamente estamos buscando cosas materiales y querer más y tener más, y toda nuestra mente, afectos, deseos, todo nuestro trabajo, energía, palabras y pensamientos están rondando en ese materialismo, en querer comprar una casa, en querer comprar un carro, en querer salir de vacaciones, en querer comprar ropa nueva. Y cuando obtenemos todas esas cosas que aún el Señor en su misericordia nos da, queremos más. Y si tenemos una casa de 2 pisos, queremos una de 3. Y si tenemos ropa de color rojo en esta semana, entonces empieza la moda del color azul y tenemos que comprarla. Y si tenemos un carro entonces del 2020, queremos uno del 2021 y así sucesivamente. Pregúntese, y me pregunto yo también, y preguntémonos como iglesia, si tal vez delante de este Dios no nos hemos postrado, o tal vez estamos luchando contra Él, o tal vez por abstenernos de adorar a este falso Dios, terminamos siendo perseguidos. Pero hay otros dioses como el de la inmoralidad. Piensen en la cultura del placer, en la cultura de las relaciones ilícitas entre hombre y mujer y aún en contra de la naturaleza, que hoy nos está persiguiendo y presionando y diciendo que si no lo hacemos como ellos dicen, somos intolerantes,
somos machistas, somos anticuados y estamos siguiendo a un Dios que es de la misma manera. Y a veces, por la presión, por el miedo a perder un trabajo, por el miedo a perder un amigo, por el ser rechazado, decimos que también lo toleramos y que no hay ningún problema con ello. Ese es el Dios con el que nosotros estamos luchando y al que debemos abstenernos de adorar. ¿O qué tal el orgullo? ¿Cuántas veces caemos en ese corazón orgulloso que solamente quiere lo que quiere para él mismo y que no se preocupa por los demás, que fluye hacia un egoísmo en donde no solamente mira por lo de él, sino mira también por lo de él, y no como dicen las Escrituras? Así que todos estos dioses tenemos que considerarlos, porque así como ellos estaban luchando en ese momento con todo esto, nosotros también estamos luchando en este día como iglesia contra todo esto. ¿O quién de nosotros no lucha contra todo esto? Es difícil. Y aún pudiera mencionar algunos otros falsos dioses, como por ejemplo la falsa teología. ¿O quién de aquellos que dicen creer en un Dios no se inventan su propio Dios y empiezan a darle forma a ese Dios como ese Dios que ellos quieren, que les cumple todos sus deseos, que hace todo lo que ellos le pidan, que les permite todas las cosas? Eso es una falsa teología, es un falso evangelio, es un falso Dios al cual también debemos resistirnos y por el cual también somos perseguidos, como en el caso de Juan fue perseguido. Así que, en un sentido, hermanos, nosotros también podemos estar viviendo nuestro propio Patmos. Ahora, piensen un momento también en lo que representa el apóstol Juan, porque Juan está representando a todos los ministros, está representando a todos los pastores, está representando a todos los misioneros que de una manera u otra tienen su propio Patmos. Porque ¿qué es tener nuestro propio Patmos? Es estar aislados de toda la sociedad, es ser señalados, es ser condenados, es burlarse de nosotros. Y muchas veces tenemos que vivir sacrificios en torno a todo esto. Toda la iglesia tenemos que vivir ese sacrificio y esa es una realidad. Y esto, mis hermanos, es lo que hace que sea necesario un aliento en medio de las dificultades. Pero hay un principio espiritual que podemos extraer de esto, y es que a mayor piedad, mayor persecución. Y el Señor ya nos lo había dicho: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y los enemigos de Cristo siempre van a señalar, siempre van a aislar, siempre van a rechazar a los fieles. Entonces, no nos sorprendamos que en nuestros trabajos, colegios, universidades, vecindarios, siempre ocurra esto por causa de Cristo y del testimonio de su palabra. No por nosotros, no por nuestra personalidad, no por nuestra forma de ser, sino por causa de Cristo y de predicar su palabra. Si usted es alejado, si usted es señalado o aislado por causa de esto, usted está siendo perseguido y necesita de aliento en medio de la dificultad. Y ese aliento solamente puede provenir del Señor Jesús. Así que Juan estaba experimentando todo esto allí en este pasaje que leemos. Él estaba experimentando soledad, estaba experimentando persecución y los cristianos enfrentan lo mismo. Pero también es interesante que en medio de la persecución, en medio del desaliento o tal vez el desánimo que Juan pudiera estar viviendo en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto es interesante, porque lo que Juan está haciendo es presentando su comisión. Dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Que salió de su cuerpo y se fue a volar inmaterialmente? ¿Que se desdobló? ¿Algo así? No, tenemos que recordar que mucho de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, vamos un momento a Ezequiel, capítulo número 2. Ezequiel, capítulo número 2.
Y vamos a ver qué es lo que está haciendo Juan con lo que nos narra. Por ejemplo, miren el llamamiento del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es decir, aquí lo que encontramos es el llamamiento del profeta Ezequiel y dice que el Espíritu entró en él, el Espíritu Santo, y entonces empezó a oír y a ver unas cosas que antes no había oído y no estaba viendo tampoco. Es decir, él entró a una realidad totalmente diferente. Pero ahora miremos el capítulo 3, versículo 12. Dice: y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces noten que es similar porque Juan también oye una gran voz, él la describe como de trompeta, pero Ezequiel también oye una gran voz, pero noten que ¿quién levantó a Ezequiel según ahí? El Espíritu. Ahora, otro texto, miren por ejemplo el versículo 14, y dice: me levantó el Espíritu, y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo entonces Juan con esto? Juan se está colocando al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, que cuando volvamos a Apocalipsis, él dice: yo estaba en el Espíritu. Él está poniendo una circunstancia particular, un contexto particular donde estaba en tribulación, en aislamiento, en dificultad, pero en el Espíritu fortalecido por el Señor. Y en medio de eso es que va a haber entonces una revelación, y él se pone en la categoría de Ezequiel, se pone en la categoría de Isaías, se pone en la categoría de Zacarías para decir: yo soy otro profeta del Señor que va a dar revelación de su palabra. Y es precisamente lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, cuando él dice: yo estaba en el Espíritu, eso es lo que implica. Y lo que él va a tener en Apocalipsis es una visión. Ahora, ¿qué es una visión? Ahora, una visión entonces es algo que los profetas normalmente experimentaban y que ocurre con frecuencia en la Biblia como instrumento de revelación sobrenatural. ¿Y qué es una visión? Son medios audiovisuales de comunicación entre un ser celestial y un receptor terrenal. Aún en la soledad, aún él guardando el día del Señor, en adoración, en oración, en lectura, en meditación, va a recibir una visión. Ahora, una visión es como un sueño revelador en las Escrituras, pero ¿cuál es la diferencia? En que uno, el profeta, está despierto, en el otro pues está durmiendo. Pero la visión le deja ver entonces un plano que normalmente él no puede ver. Es como aquí nosotros estamos reunidos y su palabra nos dice que Cristo está en medio de nosotros. Y si tuviéramos una visión, podríamos tal vez percibir con nuestros ojos y escuchar tal vez la voz de Cristo aquí en medio de nosotros o ver su presencia de una manera. Y eso es lo que Juan va a hacer, porque en medio de la adoración, en medio del día del Señor, el Señor entonces le da esta capacidad particular para que Él pueda revelar esta realidad y Él empieza entonces a sorprenderse de lo que empieza a escuchar primeramente. Porque miren Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, quiero detenerme en esa frase, día del Señor, porque día del Señor en el texto está haciendo referencia al mismo día en el que hoy nosotros nos encontramos. Y Juan, estando en el Espíritu, en medio de la dificultad, guarda el día del Señor, ora, lee, medita, así estuviera solo. Pero muchas veces, cuando sufrimos nosotros persecución, ¿a dónde acudimos? En el día del Señor debemos acudir al Señor del día y debemos ir a la iglesia en el día del Señor y recibir por medio de la adoración una palabra de aliento para fortalecernos en nuestras batallas. Ahora, todos padecemos tribulación de una manera u otra. Tribulación por predicar la palabra,
por testificar a Cristo, por apartarnos del mal, pero debemos ser pacientes, debemos guardar como Juan guarda el día del Señor y buscar a Dios en ese día, porque ese es el medio más seguro para obtener fortaleza necesaria para perseverar. Así que fue mientras que Juan estaba adorando que recibió esta gloriosa visión. Del mismo modo, hermanos, pudiéramos pensar que al congregarnos, al cantar, al orar, al oír la palabra predicada, tenemos una visión de Cristo que no experimentamos durante la semana por fe. Es una presencia particular, es una experiencia que necesitamos recibir domingo a domingo, como Juan, a pesar de estar aislado, a pesar de estar desterrado, sabía que necesitaba. Y es en ese momento peculiar donde va a recibir aliento, donde va a recibir fortaleza. ¿O piensan ustedes, mis hermanos, que los apóstoles no se desanimaban? ¿O piensan que ellos no se entristecían, no se cansaban? Eran hombres como nosotros y ellos necesitaban de ese aliento que nosotros también necesitamos. Así que Cristo viene, se manifiesta y ministra mediante los medios de gracia en un modo particular a Juan, pero así lo hace también con nosotros cuando honramos su día y nos entregamos enteramente a su adoración. Así que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero con esto en mente quiero pasar entonces a una segunda consideración. Ya vimos la necesidad, ya vimos que era necesario que pudiera tener ese aliento, ya vimos que Juan estaba afectado, que sus hermanos también estaban afectados y aún que nosotros también estamos afectados. Así que las dificultades demandan la alentadora presencia del Señor. Pero en segundo lugar, también debemos considerar la visión que precisamente va a revelar la alentadora presencia del Señor. Entonces ahora analicemos esa visión. Lo primero que vamos a encontrar en el versículo número 10 es lo siguiente: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en el contexto, mis hermanos, siempre que se habla de trompetas, se va a hablar de profecía, se va a hablar de palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que va a acontecer en el versículo 11, porque lo que dice es: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero cuando él se voltea a mirar quién le está hablando, porque nosotros sabemos quién le está hablando, Juan probablemente también lo sabe, pero él se gira porque la voz está detrás de él, y cuando él se voltea a ver, dice que vio a alguien, pero antes de ver a alguien, vio algo. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué fue lo primero que vio? Muy bien, dice 7 candeleros de oro. Ahora, ¿qué son esos candeleros? ¿Qué representan esos candeleros? El versículo 20 no lo dice muy bien. Al final dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, aunque lo vamos a ver más adelante, el Señor ya nos está dando el parámetro de interpretación de todo el libro de Apocalipsis. Y aunque no nos va a resolver todo y nos va a decir esto es esto, porque esa es nuestra responsabilidad, ya desde el principio nos está diciendo: si les hablo de candeleros, no son candeleros literales, sino son las iglesias. Si les hablo de estrellas, no son estrellas literales, sino son ángeles, y ya vamos a ver a qué está haciendo referencia. Pero en primer lugar, entonces, en esta visión que revela su alentadora presencia, él ve los candeleros, y los candeleros representan a las iglesias. ¿Y por qué el Señor quiso que un candelero representara a la iglesia? Porque la iglesia en las Escrituras es la luz en el mundo. Porque un candelero o un candelabro, como nosotros lo conocemos, era, por ejemplo, el que se utilizaba allí en el templo, en el lugar santo, que tenía 7 puntas, y allí en sus puntas se prendía fuego para iluminar todo el lugar santo. Y la representación es que las iglesias locales hacen precisamente eso. Y son 7 iglesias que nosotros vemos allí, ¿no? Dice 7 candeleros, y probablemente esos 7 candeleros, ¿cuáles iglesias son en el contexto?
Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, y la forma en la que está construido el texto nos deja ver que había alguien en el medio, pero que esos 7 candeleros estaban como en un círculo, y él estaba allí en el medio, y en el medio él tenía la mano abierta, ese personaje que es el Señor Jesús, y tenía 7 estrellas, y esas 7 estrellas van a salir para cada una de esas iglesias que son las que se acabaron de mencionar. Ahora, nuevamente, ¿por qué son 7? Porque representan la plenitud, representan la perfección. ¿Pero por qué son candeleros? Porque representan la luz en el mundo. Ustedes recordarán textos como Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. O, por ejemplo, vamos a ver este texto, Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 14. Hablándole a la iglesia que está en Filipos con los pastores y diáconos, como dice Filipenses 1:1. Filipenses 2, versículo 14 al 16 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que de ese texto, y volviendo a Apocalipsis, pudiéramos entender, y no solamente ese texto, solamente es una muestra, que la iglesia es la luz en medio de la oscuridad. Pero ¿por qué es luz? ¿Qué es lo que ilumina? ¿Qué es lo que refleja la iglesia? La palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra vivida en la vida de cada uno de los miembros de las iglesias. Por eso Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones. Es decir, vivir en la verdad, vivir con el testimonio de la verdad, es ser luminares en un mundo lleno de oscuridad. Y por eso entonces los candeleros representan a la iglesia y es lo primero que se encuentra Juan cuando voltea a ver la visión. Eso nos deja ver, mis hermanos, que lo que él va a seguir narrando y todo lo que se va a desarrollar en el libro está en torno a la iglesia. O sea, este mensaje, ¿para quién es? Para la iglesia, para hermanos que estaban teniendo dificultades, que estaban siendo perseguidos, pero que se les va a enseñar algo particular, porque no solamente Apocalipsis nos dice eso. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, otra vez, vamos allí, el versículo número 13, dice que lo primero que él observa es 7 candeleros de oro, pero el verso 13 dice, y en medio de esos 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que ahora ya no solamente observa las iglesias que tienen su lugar como luminar en medio de un mundo oscuro, sino que ahora ve que Cristo mismo está presente en medio de su iglesia. Y eso, mis hermanos, ya debería empezar a alentar a Juan y ya debería empezar a alentar a la iglesia. Saber que no está sola, saber que no está abandonada, sino que Cristo está en medio de ella, debe llenarnos de aliento, porque a pesar de que se fue físicamente, un día regresará, pero mientras tanto dice que está en medio de nosotros, a través de la presencia de su Santo Espíritu, a través de la predicación de su palabra bendita. Él está en medio de nosotros. Y eso ya no lo había dicho, por ejemplo en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. O recordarán Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo que Juan está observando en esta visión. Es un Cristo que le está mostrando que realmente Él está
en medio de sus iglesias. Y entonces la idea importante aquí, mis hermanos, es que Cristo no está en otro lugar y sus iglesias están en otro extremo, o Cristo está por allá y las iglesias están por acá, sino que Cristo, nos deja claro el pasaje, está en medio de su iglesia. ¿Y qué significa eso? Que Él esté en medio de su iglesia, que Él está en medio de su iglesia para dirigirla, para protegerla, para capacitarla, mientras la iglesia le adora, le sirve y proclama su evangelio, porque por eso ilumina. Pero el que está en el centro de estas iglesias no es la iglesia en sí mismo, sino es el Señor Jesucristo. Así que Juan ve a Cristo en medio de los candeleros y la representación simbólica de las iglesias, y eso es un consuelo que debe empezar a surgir en el corazón de Juan, porque las iglesias están perseguidas, las iglesias, los miembros de las iglesias están muriendo, los hermanos están siendo encarcelados, sentenciados, ejecutados. Y cuando ustedes miran el contexto del siglo I allí en Asia Menor, lo que pasaba principalmente y lo que más costaba, hermanos, no era ni siquiera la sentencia a muerte, sino era que para uno poder sustentarse y vivir, tenía que hacer parte de unos gremios. Y esos gremios eran como los sindicatos que hoy día nosotros conocemos. Y eran muy poderosos a tal punto de que uno no podía trabajar si no pedía un permiso particular que nacía de esos gremios. Pero ¿cuál era el problema de esos gremios? Que para uno entrar tenía que adorar a César y tenía que adorar a los otros dioses. Y entonces el problema que empezaron a afrontar los hermanos, las personas que empezaron a convertirse al Señor, es que ellos ya no podían afirmar eso. Y cuando les demandaran adoración y reverencia al César, ellos debían dar adoración y reverencia al Señor. Y tenían dos opciones, o negar a Cristo o sufrir por Cristo. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, un hombre cabeza de familia se quedaba sin trabajo en ese contexto? Se quedaba sin sustento su esposa, se quedaban sin sustento sus hijos, y los iba a ver cómo iban a empezar a adelgazar, a desnutrirse y a morir de hambre por culpa de decir que creían en el Señor, en vez de haber negado al Señor y en vez de haber dicho simplemente César es el Señor. Ahora piensen qué pasaría en nuestro contexto si ese fuera el caso. Si para trabajar, si para poder estar en una empresa, si para poder montar un negocio tuviéramos que negar a nuestro Señor, ¿lo negaríamos? Tristemente tal vez sí. Tal vez buscaríamos de una u otra manera de cómo tratar de justificarnos para negar al Señor y decir, bueno, no pasa nada, voy a trabajar, voy a negarlo, pero después me voy a arrepentir. Y después entonces no voy a decir, ellos sabían que eso costaba y que costaba caro, y es más difícil, yo creo, mis hermanos, tal vez que es más fácil uno decir mátenme a ver a su familia morir poco a poco y ver a su familia sufrir por causa de una decisión como no negar al Señor. Y en el contexto en el que el Señor Jesucristo les está escribiendo, eso estaba pasando. Ya habían muerto las esposas, ya habían muerto los hijos, los hermanos estaban como indigentes en la calle, sin trabajo, sin provisión, el Estado les había quitado las casas y vivían debajo del puente, de la mendicidad y de la ayuda de las otras iglesias que de una manera u otra podían bendecirles con algo. Y en ese contexto es que el Señor dice, yo estoy en medio de la iglesia. Ahora, tal vez no dimensionamos el aliento que debe ser escuchar eso de parte del Señor, pero es lo que nosotros también debemos entender, porque en medio de todas las cosas, hermanos, porque piensen un momento en cómo hoy no estamos totalmente ajenos a esto, pero si usted quiere ser alguien en la vida, si usted quiere ascender en su trabajo, si usted quiere realizarse, ¿qué tiene que hacer? Sacrificar a su familia, sacrificar a sus hijos, dejarle a sus hijos a otra persona, dejar cualquier cosa para enfocarse en ser un empleado de confianza en su empresa. ¿Y qué significa eso? Que tiene que trabajar desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche y llegar a su casa a dormir para el otro día pensar solamente en su trabajo, y tal vez después de 5 años lo asciendan a coordinador, supervisor, subgerente o algo así. Pero note cómo a veces tenemos que sacrificar nuestros principios,
nuestras prioridades, nuestro testimonio por el dinero, por ejemplo, o por un estatus. A veces es necesario, a veces requerimos trabajar, ¿cierto? Requerimos esforzarnos, requerimos estudiar para invertir en ese futuro y poder proveer al hogar. Pero ¿hasta dónde debemos hacerlo? Y ahí es donde debemos encontrar sabiduría, porque puede ser hermanos y hermanas que trabajan, que estén sacrificando a sus hijos, porque el llamado que el Señor nos ha hecho de criar a nuestros hijos, de amarlos, puede ser que lo estemos cambiando por dinero, por aplausos o por algún beneficio, y realmente no necesitamos ni siquiera decir yo soy del Señor, sino que ya nos hemos entregado a ellos. Nos hemos entregado en la inmoralidad también. No resistimos las pruebas, no resistimos la fornicación, la lujuria, la lascivia de este mundo, sino que caemos en todo lo que el mundo nos ofrece, una música llena de maldad y de pornografía, unas películas, unas series, todo está lleno de maldad y nosotros simplemente nos deleitamos en ella como si fuéramos los mismos del mundo. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no nos sentimos perseguidos porque ya fuimos alcanzados. Así que, mis hermanos, eso es lo que está pasando aquí en el texto y es lo que vemos que va a alentar a la iglesia, Cristo en medio de esos candeleros, verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y eso nos lleva entonces a lo segundo que va a ver Juan en esta visión, que le va a alentar y que le va a mostrar la realidad, y es la majestad alentadora de Cristo glorificado. Ahora, no tenemos el tiempo para detallar cada aspecto, pero miren que lo que Juan ve lo describe y dice, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, él nos está remitiendo otra vez al Antiguo Testamento. En Daniel, capítulo 7, versículo 9, es donde encontramos esa expresión, Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es aquel que iba a venir, que iba a tomar el poder y que iba a vencer a las naciones. Es decir, que esa es la representación que el Señor Jesucristo está teniendo cuando Juan lo llama Hijo de Hombre. Es decir, Él ya no viene para morir por los suyos, sino Él viene para librarlos, protegerlos, para ayudarlos y para guiarlos. Ahora, ahí hay unos elementos de cómo Él observó en esa visión al Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, el verso 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dejémoslo hasta ahí. Ahora, la cabeza, los cabellos blancos representan sabiduría, representan eternidad y representan pureza, porque ¿quién tiene su cabeza llena de cabello blanco? Los ancianos, las personas de la tercera edad. Pero ¿quién es el más anciano de los ancianos? ¿Quién es el más viejo de los viejos? El Señor Jesucristo, porque es eterno, siempre ha estado y siempre va a estar. Él es el más sabio. Pero no solamente eso, sino que dice que sus cabellos eran blancos como la nieve. Es decir, su sabiduría es pura. Él es puro en su sabiduría, Él tiene todo el conocimiento. Así que el cabello blanco se asocia con la vejez, con la sabiduría. El Señor Jesús, por decirlo de una manera, es infinitamente viejo e infinitamente sabio, y por eso se representa de esa manera. Ahora también simboliza que esa sabiduría y esa experiencia perfecta, infinita, es pura también. Y eso es lo que nos está diciendo Juan, eso es lo que él está viendo. O sea, el sabio de los sabios, el eterno, es el que está en medio de las iglesias. Pero también nos menciona, por ejemplo, los ojos. Dice que ojos como llama de fuego. Ahora, eso significa una penetración perfecta de juicio. Es decir, él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda cosa que esté delante de él está desnuda, no se puede ocultar con mentiras, no se puede ocultar con hipocresía, no pueden haber muñecos de paja o cortinas de humo delante de él, todo se disipa. Miren conmigo Apocalipsis 19, porque allí encontramos esa figura también.
versículo número 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Miren que Apocalipsis 19 nos está hablando de uno llamado el Verbo de Dios que tiene sus ropas llenas de sangre, es decir, él viene a pelear, él viene a juzgar. Y precisamente eso es lo que en Apocalipsis se nos está diciendo en el capítulo 1, que ese que tiene ojos como llama de fuego viene a pelear, viene a juzgar, pero está en medio de ¿quién? De las iglesias. Es decir, que con las iglesias, ¿qué va a hacer? También las va a juzgar. Para eso está en medio de las iglesias. Él va a ver cuál es la situación de cada una de estas 7 iglesias. Él va a ver cuál es la situación de cada una de las iglesias a lo largo de los siglos, qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando, y conforme a eso los va a alentar o los va a juzgar. Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 2 y 3 respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero también pensemos en los pies. Dice que sus pies eran como bronce bruñido. Es decir, él está hablando de pureza moral, pero también está hablando de juicio. Por allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice que él va a venir en llama de fuego. Y es precisamente lo que representan esos pies de bronce bruñido, refulgente. Es decir, el bronce cuando se mete allí al horno, entonces se prende como el oro también se prende y queda irisdente allí. Y eso es lo que está representando. Él viene a pisar, él viene a juzgar con fuego. Es un Dios que es un rey, pero también es un juez, es el Rey de reyes y Señor de señores. Su voz, dice el texto, es como muchas aguas. Y tal vez usted ha escuchado, tal vez usted se ha acercado aquí nomás al Salto de Tequendama y ha escuchado la caída del agua allí, o tal vez alguna vez ha tenido la experiencia de acercarse a una catarata o ir a las cataratas del Niágara o a cualquiera de estas cataratas y escuchar cuando cae el agua qué sonido hace. Y ese es el sonido de la voz de Dios, una voz estruendosa, una voz como de trompeta, ya había dicho Juan, es una voz de autoridad, es una voz de revelación, es lo que nos está tratando de decir. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, allí también Ezequiel escucha esa voz como de muchas aguas, un estruendo ruidoso y fuerte que hace temblar todo a su alrededor, esa es la idea. Entonces cuando el Señor hablaba, eso era lo que estaba sintiendo Juan y lo que hacía sentir a las iglesias que estaban alrededor de él. También nos habla de una espada aguda que salía de su boca y esto representa algo muy interesante y es juicio mediante su palabra, pero que sea de 2 filos representa que es tanto para afuera como para adentro. Entonces, el Señor Jesucristo está en el centro, acá están las iglesias y el Señor con su espada, con su boca, con esta espada aguda que sale de su boca, juzga mediante la palabra a los impíos, pero juzga también a su iglesia, trata también a su iglesia. Ahora, los juicios son diferentes. El juicio para el impío es para condenación, el juicio para la iglesia es para pureza, que es precisamente lo que nos está representando con todo esto. Él entregó su vida por su iglesia, ¿para qué? Para santificarla, para purificarla, habiéndola purificado por la palabra, pero para seguirla purificando. Y por eso Él se presenta de esta manera, y esto va a tomar más sentido cuando lleguemos al capítulo 2 y al capítulo 3. También dice que su rostro era resplandeciente, y eso nos enseña de la gloria victoriosa del Señor. Él es un rey victorioso, pero también es juez, es glorioso, es sabio, es autoridad, es puro, es santo, es eterno, y es todo lo que Juan entonces está describiendo a través de lo que en la visión él está pudiendo observar del Señor Jesús. Algo más nos dice que él ve en el Señor Jesucristo, y está en el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora, quiero solamente detenerme allí, porque eso es lo tercero que va a encontrar Juan en la visión. Ya vio entonces unos candeleros,
Ya vio aquel que está en medio de esos candeleros, pero ahora observa que en la mano derecha, en la diestra, el Señor tiene 7 estrellas. Ahora, ¿qué significan esas 7 estrellas? El verso 20 ya nos dice, es los 7 ángeles. Ahora, ¿qué son esos 7 ángeles? La palabra ángelos significa mensajero, es decir, son aquellos que llevan la palabra del Señor, son aquellos que llevan el mensaje del Señor tal cual Él lo ha mandado. Y pueden imaginarse quién tal vez podrían ser esos ángeles. Los pastores. Ellos están representando esa conexión entre el cielo y la tierra, porque ellos son los que llevan la palabra del cielo a la tierra. Ellos son los que después de salir de la mano de Cristo van a ir a esas 7 iglesias que están allí. Miren Apocalipsis capítulo 2, por eso en el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O miren el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, literalmente no son ángeles, mis hermanos, porque ya vimos que el Señor nos está enseñando que el libro es simbólico y que hay muchas cosas que Juan va a ver que tienen una representación de una realidad para la vida cristiana. Y en este caso, estos ángeles tienen que ver con los pastores. Así que todo este simbolismo va a mostrar que Dios es santo, que Dios es glorioso, que Dios es poderoso, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, que Dios es juez, que Dios es salvador, que Dios es digno de confianza, que Dios protege, guía a sus iglesias, pero que Dios sostiene a los pastores de estas iglesias. Ahora, un teólogo resume todo lo que he dicho en lo siguiente. El Hijo del Hombre es aquí representado vestido de poder y majestad, de asombro y terror. Esa larga túnica real, ese cinturón dorado abrochado en el pecho, ese cabello tan blanco y brillante que como la nieve iluminada por el sol hiere los ojos, esos ojos que destellan fuego, que leen cada corazón y penetran cada rincón oculto, esos pies relucientes para aplastar a los impíos, esa voz fuerte y retumbante como los potentes rompientes fuegos golpeando aguas, golpeando las costas rocosas de Patmos, esa espada aguda, larga, pesada y de 2 filos, esa apariencia total como el sol resplandece en su fuerza, demasiado intensa para que el ojo humano la contemple. Toda la imagen, tomada en conjunto, es simbólica de Cristo, el Santo, viniendo a purgar a sus iglesias y a castigar a quienes persiguen a sus escogidos. Eso es lo que entonces significa todo lo que estamos viendo en ese pasaje particular. Pero detengámonos un poco ahora en las estrellas que están a su diestra. Las estrellas entonces son mensajeros de las iglesias. En el verso 16 habla de las estrellas, en el verso 20 dice que son ángeles. Y por ejemplo en Daniel capítulo 12 versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas eternamente y para siempre. Y eso nos deja ver entonces el significado de las estrellas, porque para Daniel y para Juan, utilizando esta figura de lo que él está viendo, representan esos mensajeros de Dios, esos predicadores de la palabra que van a donde están las iglesias del Señor Jesucristo. Son los individuos que transmiten el mensaje de Cristo al pueblo de Dios y son comparados con estrellas porque ellos llevan la luz del Señor. Cristo entonces, nos dice el texto, tiene cuidado de esos mensajeros. Es decir, los pastores están en la mano del Señor. Cristo tiene un cuidado especial por sus pastores de sus iglesias. Él los sostiene con su mano derecha. Y esa es la única razón por la que los pastores pueden perseverar en su labor y cumplirla. Si Cristo no los tuviera en su mano, no tendrían mensaje, no tendrían poder, no tendrían protección contra los ataques fieros de Satanás. Ahora, que esté en su diestra, que esté en su mano derecha, tiene significados alentadores no solamente para la iglesia, sino para nosotros, los siervos del Señor. Por ejemplo, en Mateo 14:31, ¿quién se estaba ahogando cuando salió de la barca y no tuvo fe? ¿Y quién lo agarró de la mano y lo sacó de allí? Cristo sostiene a los pastores en medio de la desesperación, en medio
de estarse ahogando en medio de la tristeza, Él los va a sostener. Pero Él va a sostener también a cada cristiano, a cada siervo del Señor. Por ejemplo, el Salmo capítulo 17, versos 7 y 8 nos dice que la diestra de Dios protege y defiende. La diestra de Dios en el Salmo 139 guía y dirige. Miremos uno de estos. Vamos al Salmo 89, verso 13. Salmo 89. Versículo 13. Dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Ahora, más adelante, por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 9, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que si tomáramos los pasajes que nos enseñan de qué significa estar a la diestra de Dios, vamos a ver qué significa sostenimiento, significa protección, significa defensa, significa dirección, significa guianza, significa fuerza sobrenatural. En resumidas cuentas, que los pastores estén en la mano del Señor significa que Cristo sostiene, fortalece, dirige, protege y equipa a los siervos del Señor. Eso debe llenar de aliento a la iglesia, porque los pastores no dicen lo que ellos quieren decir. Los pastores no hacen lo que ellos quieran, por más débiles que sean o por más errores que cometan. ¿En manos de quién están los pastores? De Cristo. Descansemos en esa verdad, porque el Señor siempre los va a guiar, el Señor los va a dirigir, el Señor los va a proteger, el Señor los va a ayudar una y otra vez. Y es lo que vemos en nuestras vidas y es lo que anhelamos que vea cada uno de los siervos del Señor, pero también que la iglesia lo sepa para que se aliente con esta verdad. Porque por más que a veces parece oscuro el horizonte de una iglesia local, no obstante, deben descansar y orar por sus pastores, porque Cristo los dirige y Cristo los sustenta. Así que volvamos a Apocalipsis capítulo 1, y allí entonces de eso se trata esa visión alentadora. Entonces ya vimos por qué es necesario que haya aliento, y es que hay dificultades. Ya vimos cuál es esa visión que revela la presencia alentadora de Cristo. Pero en tercer lugar, hermanos, veamos los temores que se desvanecen ante su presencia. Porque aunque Juan estaba sufriendo, aislado y tal vez desanimado en medio de todo, perseverando en el Señor, a Juan se le olvida todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y lo que termina haciendo es maravillándose por esta visión que está teniendo. Miren entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso es importante. Eso es lo que va a hacer que los temores se desvanezcan ante su presencia, pero noten que surgen nuevos temores. Y este temor es peor porque lo paraliza. Es tanto el temor que otros siervos ya lo habían experimentado, como cuando Isaías dice, he aquí que soy muerto, porque mis labios y mis ojos han visto y mis labios son impuros y he presenciado la presencia del Señor. O cuando dice Job, he aquí me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaba cosas que no sabía. O cuando Pedro dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Juan está haciendo lo mismo y dice, ay Señor, muero, soy indigno. O sea, se le olvida todos los problemas y se mira a sí mismo y dice, no soy capaz de estar en la presencia de este rey. Y tiene razón, imagínense,
no está viendo al Cristo humillado, no está viendo al carpintero, no está viendo a aquel que estaban latigando, que estaban llevando una cruz, sino está viendo ahora al Cristo exaltado, al Cristo que sostiene, que dirige, que es poderoso, que nada se le escapa, que está sobre todas las cosas, que es eterno, y la reacción de él es caer como muerto. Así que en primer lugar, los temores se desvanecen porque quita el temor del mundo y lo pone en el lugar correcto. Pero no solamente eso, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, ¿notan?, sobre mí, y ya vimos qué significa la diestra. Entonces, ¿qué está haciendo con Juan? Diciéndole, yo te sostengo, yo te protejo, te cuido, te guío, y te doy el poder y la capacidad para que no temas. Y es lo que le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese? Bueno, un testigo de Jehová diría, el alfa y el omega es el Padre. Pero entonces el alfa y el omega estuvo muerto y resucitó y ese fue el Padre. No, es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, la que está aquí. Ahora, hay algo que salté pero que quiero recordar del texto, y es que cuando Juan ve a Cristo, ¿cómo lo describe? Como el Hijo del Hombre. Pero después dice que su cabello era blanco. Y cuando ustedes van a Daniel 7, hay dos personajes en la visión de Daniel, el anciano de días y el Hijo del Hombre. Pero esos dos ahora en Juan están haciendo referencia a una sola persona. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Que Él es el anciano de días y es el Hijo de hombre. ¿Y eso qué representa? Su divinidad, hermanos. Él es Dios, Dios en medio de la iglesia. Él es el Dios hombre en medio de su iglesia. Y por eso entonces Juan cae, pero por eso el Señor pone su diestra sobre él, capacitándolo y diciéndole, no temas, y le da la razón por la cual no debe temer. Porque Él es el primero y el último, es decir, Él es el eterno, es el que vive y estuvo muerto, ¿no? O bueno, al revés, el que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos, dice el texto. Amén, dice el texto también. Así es, porque Él nunca más va a morir, nunca más va a dar su vida, nunca va a ser sacrificado, porque eso fue una sola vez y para siempre, para salvarnos a todos aquellos que creyéramos en Él. Y Juan hace parte de ese grupo, y cuando lo ve y cuando escucha todo esto, se puede levantar de su temor total a la indignidad de estar delante de la presencia de este Dios, y recuerda que Cristo, el mismo que los está tocando, el mismo que lo está teniendo allí, es el mismo que murió por Él, y que por eso Él puede estar delante de la presencia de ese magnífico Dios que está en medio de las iglesias. Cuando nos ahoguemos en la desesperación, cuando sintamos que estamos vulnerables, desprotegidos, cuando caigamos como muertos, Él nos sostendrá. Así deben reaccionar los creyentes como Juan estaba reaccionando, con miedo a la presencia del Señor, pero con confianza cuando escuchan la voz de su Señor. Ahora, hay personas que van a estar más aterrorizadas que lo que estuvo Juan, y ya lo estudiamos, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que van a estar más aterrorizados que Juan van a ser los inconversos, que estarán completamente aterrados cuando vean a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por lo menos nosotros, tal vez representados por Juan allí, caeremos, pero el Señor con su diestra nos levantará, pero ellos no podrán ser levantados, sino antes bien serán juzgados por toda la eternidad. Así que la consolación de Cristo, ¿cuál es? No temas. Cristo muestra entonces su vida, su muerte y resurrección como fundamento del perdón y de la aceptación. Y lo que le está diciendo a Juan con ese acto es,
que su expiación es suficiente para perdonar al mayor de los pecadores y convertirlo en siervo santo e irreprensible. Así que lo primero que quita el Señor del temor es el temor a la indignidad, hermanos. Nosotros no podemos estar ante la presencia del Señor sintiéndonos indignos cuando hemos sido dignificados en la faz de Jesucristo. Cuando entramos a la presencia del Señor, no entramos en nuestras fuerzas, sino entramos por medio de Jesucristo. Por eso, cada oración debe decir por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo, porque no podemos olvidar que el mérito es por Él, no por nosotros. Y eso es lo que le está recordando el Señor Jesús a Juan en este texto particular. Ahora, también hay otra razón que dice el texto, porque en el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo entonces también tiene autoridad sobre el mismo infierno y sobre la muerte, que es el remedio para el temor. Ahora piensen en los que estaban muriendo, los que estaban siendo perseguidos, que estaban desahuciados, cómo esto los iba a llenar de aliento en recordar que su esperanza es viva y que vale la pena vivir y morir para el Señor. Así debemos nosotros también vivir y morir para el Señor, ser fieles hasta la muerte. Pero también hay otra cosa que quita de Juan, y es el temor a ser inadecuado. Piensen en lo siguiente: ¿quién de nosotros es adecuado para la obra del ministerio? Efesios capítulo 4 dice que todos los santos debemos hacer la obra del ministerio por los dones que el Señor nos ha dado, sea de misericordia, sea sirviendo, sea enseñando. Cada uno de ustedes y yo estamos llamados por el Señor a servirle, a dar testimonio, a predicar su palabra a los impíos, y el Señor nos ayuda como una comunidad y una familia para poder perseverar en eso. Pero ¿quién de nosotros se siente capacitado para eso? Nadie. Nosotros nos levantamos, nos paramos y sentimos nuestra indignidad mientras venimos caminando acá, pero recordamos el poder del Señor, que Él nos ayuda y que lo que vamos a decir no son nuestras palabras, sino son las palabras del Señor Jesucristo. Pero entonces lo que el Señor hace con Juan es decirle, no temas, y en ese contexto, miren el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué le está diciendo Cristo a Juan? No inventes cosas, no tienes que saber nada. O sea, escribe lo que ves, o sea, lo que escuches, lo que yo te muestre es lo que tú tienes que escribir, es lo que tú tienes que decir. Y por eso los pastores también tenemos una tarea fiel de predicar el mensaje revelado sin ser originales, sin ser creativos, sin ingenio personal, porque eso no es lo que nos manda el Señor. El Señor no nos ha mandado a contarles chistes, a contarles historias o anécdotas. El Señor nos ha mandado a predicar la palabra a cada uno de nosotros, a los pastores en particular, pero a cada uno como siervo del Señor, esa verdad. Y eso es lo que precisamente Cristo hace con Juan, es quitarle ese temor de ser inadecuado y lo manda diciéndole, escribe las cosas que has visto, es decir, los candeleros, a Cristo en medio del candelero, las 7 estrellas, pero las que son las que Él va a empezar a relatar, pero las que serán también como algunas que ya dijo, como la del verso 7, de aquí que viene con las nubes. Y de eso se va a tratar el libro de Apocalipsis, de la realidad de la vida en Cristo Jesús, de las iglesias, de lo que es hoy la vida, de lo que va a ser en el futuro también, y de lo que pasará cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así que los 7 mensajes a las 7 iglesias del capítulo 2 en adelante van a ejemplificar este modelo de solamente copia y envía. Y por eso Él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe, o sea, Él tiene que dar ese mensaje. ¿Y qué tiene que hacer el ángel de la iglesia? Darlo. No tiene que añadirle, no tiene que quitarle, no tiene que inventarle ni distorsionarle, sino tiene que darlo simplemente. Pero hay otra cosa también que Cristo quita de temor, y es el temor a no entender la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque por el verso 20. El verso 20, Cristo está dando el parámetro de interpretación de las visiones que Juan va a tener.
Y Juan debe hacer la tarea de relacionarlas con la realidad de la iglesia, con la realidad de sus líderes y con la realidad de las aflicciones, aún la realidad de la esperanza. Por eso él dice en el verso 20, el misterio, noten que es un misterio, ¿sí notan? O sea, ¿qué es un misterio? Es algo que si Dios no lo revelara no sabríamos qué es. Y en este caso era un misterio hasta este momento en la vida de Juan, porque él vio los candeleros y no dijo, estas son las iglesias. Y vio las estrellas y dijo, no, estos son los pastores. No, él no entendía lo que estaba viendo. Y el Señor se lo revela para que ahora de aquí en adelante haga la relación bíblica y apropiada de cada una de las cosas que él va a ver. Por eso dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que cuando vayamos más adelante y veamos otras visiones y otros elementos, no podemos interpretar, hermanos, que son literales, como acá no son literales ni los candeleros ni los ángeles. Y para interpretar literalmente, es decir, no metafóricamente, sino literalmente hablando, tiene que haber un parámetro en el texto que nos dé a entender eso. Por ejemplo, que los nombres de las iglesias sean esos específicos, nos dejan ver que esas iglesias existían, pero que a pesar de que existen, que sean 7, porque habían más iglesias en Asia Menor. Estaba la iglesia en Hierápolis, estaba Listra, estaba la iglesia, por ejemplo, de Colosas también. Habían como otras 7 iglesias. ¿Por qué solo escogió 7? Para representar la realidad de la plenitud de toda la iglesia. Entonces nosotros, mientras vayamos estudiando el libro de Apocalipsis, debemos ser cuidadosos e interpretar correctamente para que no digamos otra cosa que no sea la que las Escrituras nos quieren enseñar. Así que en conclusión, mis hermanos, en esta mañana hemos visto 3 cosas. Hemos visto la necesidad de la presencia alentadora de Cristo, la visión que revela la presencia alentadora de Cristo y el temor que se disipa ante la presencia alentadora de Cristo. Y el mensaje entonces de Apocalipsis no es solo una descripción gloriosa de Cristo exaltado, sino un consuelo profundo para su iglesia en medio de las tribulaciones. Juan, desterrado por su fidelidad, recibe una visión que también está destinada a nosotros, que Cristo no ha abandonado a su pueblo, que Él está en medio de sus iglesias, sosteniendo a sus pastores, fortaleciendo a sus santos y obrando con autoridad soberana. Y esta visión nos recuerda que en los días de prueba, en nuestros propios Patmos, Cristo se revela con majestad y nos anima con su presencia. Él nos dice, no temas, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque Él está con nosotros, vive, reina, tiene las llaves de la muerte y del Hades y va a vencer, ha vencido y vencerá. Hermanos, cuando el temor nos abrume, cuando el desánimo nos llene, cuando estemos ahogados en desesperación, recordemos que Cristo nos sostiene. Cuando temamos a no ser dignos, a no estar capacitados o a no entender lo que Dios nos ha enseñado, busquemos a Cristo, busquemos su diestra, porque Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él guía, Él revela su palabra y fortalece al débil. Y así como Juan, fortalecido al ver a Cristo en el día del Señor, también nosotros debemos buscarle en adoración, meditando en su gloria y sirviéndole con fidelidad. Hermanos, que esta visión que acabamos de revisar, de estudiar, nos impulse a perseverar sabiendo que no estamos solos, porque Cristo está en medio de su iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Rey Celestial, te damos mil gracias en esta mañana por esta tu palabra preciosa, Señor. Señor, ayúdanos a tener corazones sensibles y dispuestos a deleitarnos en cada palabra, en cada revelación, Señor. A ser alentados por ella, Señor, por esta verdad de que no estamos solos. Aunque todo el mundo está en contra de la fe, aunque todo el mundo está en contra del cristianismo, Señor, de sus principios, de sus doctrinas, de su evangelio, Señor.
no importe, pues estamos con nuestro Cristo y Cristo está con nosotros, Señor. Que esto nos aliente en medio de las dificultades, de las luchas, de las tentaciones, de los afanes, de los falsos dioses, Señor. Que seas tú ayudándonos, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, de la angustia, de la enfermedad, Señor. Ayúdanos en todo esto, pero también lo que provoca todo lo que estuvimos leyendo, Señor, es adoración a ti. Adoración al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Adoración a aquel que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Aquel que ahora ha exaltado a su Hijo a su diestra. Aquel que nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo. A ti, Señor, la gloria. A ti, Señor, la alabanza. Y en esta mañana por eso nos reunimos aquí, Señor, para adorarte en tu santo día, Señor. Señor, ilumina nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a despertar el fervor y el amor y el servicio y la adoración a ti. Porque a veces, Señor, estamos tan apagados que no parecemos luz en medio de la oscuridad. Pero aviva ese fuego, Señor. Aviva, Señor, esa luz para que prediquemos ante toda persona, ante todo pueblo, ante toda nación, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Capacítanos y fortalécenos, Señor, con tu diestra para vivir, perseverar y ser fieles hasta el final, Señor. Y así, Señor, un día poder verte en la faz de Jesucristo y estar contigo para siempre. Así, Señor, oramos en esta mañana por los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén.